Hola amigos de Asustando el Miedo, estamos Alejandro Gutiérrez Y Manuel Galván, en su programa asustando al Al Miedo. miedo. ¿Cómo estás, Alejandro? Bastante bien. Fíjate, Alejandro, que para empezar a todos los suscriptores, feliz inicio de año en febrero, Y casi feliz Día del Día, Amor y la Amistad. Día del Amor y la Amistad, porque nosotros nos tomamos un descanso, más que un descanso, tuvimos que reacomodar muchísimas cosas para poder seguir con el canal, muchísimos Planeando, ajustes. planeando mejor contenido, planeando qué vamos a ¿Qué hacer. vamos a hacer? Pues son muchas cuestiones que tenemos en mente, pero son cuestiones que no podemos ahorita llevar a cabo por falta de tiempo. Sí. Pero este programa va a ser un programa rápido y divertido Esperemos que les agrade. porque se va a hablar de viajes en el tiempo, Vidas pasadas y realidades realidades alternas. alternas. Mario, dentro de la ciencia, yo le quiero preguntar a ti y a los suscriptores, ¿creen que el viaje en el tiempo sea posible? Fíjate que hablando de eso, en la investigación que hice sobre viajes en el tiempo, hay dos vertientes importantes. ¿Ah? La primera que habla sobre que ahora teóricamente es posible viajar al futuro, Ok, o sea, ya comprobado de manera científica. muy bien. Para ello dicen, la verdad, yo no conozco del tema porque no estudié ese tipo de ingenierías, pero dicen que teóricamente es posible que un cuerpo viajando a la velocidad cercana a la luz Ujú. pueda avanzar en el tiempo. Fíjate, Mario, que dentro de esa corriente existe dentro de la física cuántica algo que se conoce como la línea temporal del tiempo. ¿Qué es esto? Es algo muy interesante. El tiempo es maleable en la teoría matemática. ¿Sí? Nosotros vemos el tiempo como una línea recta, pero como tú lo dijiste, cuando se curva a la velocidad de la luz, se curva, su nombre lo acaba de decir. Sí, sí, sí. Existen variantes en el tiempo. Actualmente no se encuentra disponible para la opinión pública, quiero dejar eso en claro, un sistema tecnológico que nos ayude a avanzar o retroceder en el tiempo, o no como lo conocemos Actualmente. actualmente. Dentro de este tema hay algo interesante sobre las vidas pasadas, que hay muchos teóricos de la conspiración que saben este tema mejor que yo, que dicen que todas las figuras públicas que existen actualmente son viajeros del tiempo y dan pruebas con fotografías, varias cuestiones que la verdad, algunas se ven muy reales, algunas se ven muy falsas. Y dentro de este tema también es muy importante universos paralelos o Sí. vidas paralelas. Yo, a mí me dijo una persona, bueno, que tal vez lo que soñamos es una realidad donde existimos en otro plano de diferente manera. Puede ser, puede no ser. Pero Mario, digo, yo nunca he experimentado ningún tipo de sensación de ese tipo. ¿Tú la has experimentado? Tengo una historia justamente de eso. Es Ajá, una anécdota más que una historia, pero me pasó y fue como... A mí me sacó de onda. ajá, Digo, puede ser alguna mala interpretación mía, se los cuento más adelante. O puede ser que sinceramente haya pasado algo inexplicable. ok. Pero sí. Hablando también ahora de vidas pasadas, hay como muchas concepciones extrañas alrededor de ellas. Ujú, Hay gente que cree que vidas pasadas vienen de la parte de las reencarnaciones, ok, de volver a nacer en otra carne, por así decirlo. muy bien. O el hecho de tener como un tipo de déjà vu de esto ya lo viví. Fíjate que eso es a lo que iba. Mucha gente cree, y científicos lo creen, que cuando tú dices, es que ya tuve un déjà vu, esto iba a pasar, es que todos nosotros estamos conectados con nuestras realidades alternas, múltiples universos en diferentes opciones. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor a tu yo de otra realidad le pasó exactamente igual y él ya lo vivió. Y tienen esa sensación de que algo bueno o malo va a pasar. Puede ser. También hay científicos que hablan que un déjà vu, más que ser una visión mística de esta parte,
es que tu cerebro no alcanza a reaccionar a procesar las vivencias del día a día, porque para los que tengan entendido, el cerebro filtra mucha de la información, entonces no capta todo al mismo tiempo. Se centra en lo más importante. Ajá, Y muchas veces no le prestamos atención. Y cuando prestamos atención a cosas que no son importantes, el cerebro las procesa un poquito más lento. ok. Entonces, por eso a veces sentimos un déjà vu cuando no es un déjà vu. Fíjate, Mario, que dentro de eso que acabas de decir, hay una, para que vean el contexto científico, mucha gente sueña con tener vida eterna y ha sido uno de los temas más abundados dentro de Hollywood. ¿Sí? Pero aquí hay un dato curioso, esto es de neurociencias. ¿Sabes que tu cerebro podría almacenar nada más, hablando de que tengas vida eterna, 300 años de recuerdos y vivencias? Wow, no me sabía. Entonces, si una persona tuviera vida eterna, su cerebro tendría que olvidar completamente más de 400 años para poder procesar otros 100 años. Porque el cerebro tiene una base de procesamiento limitada para la vida humana en cuestión. Sí. Por eso hay un ciclo de degradación y hay un ciclo de... Por eso las neuronas en este caso no pueden reproducirse, o sea, no pueden crearse nuevas actualmente. Actualmente. Pero Mario, entrando en tema, fíjate que hay algo muy curioso. Yo tengo la historia de una persona que vivió en Alemania en los años 1932. Tú bien sabes que en esos tiempos, Mario, la población mundial, la mayoría eran pobres. ¿Ves? Pero estamos hablando de una pobreza, bueno, extrema, una pobreza en la que subsistir era el modo operandi del día al día, que tal vez solo tenían una rebanada de pan y una taza de agua para todo el día. Sí. Y esta persona es muy curioso porque él estaba enamorado de un amigo de ella. Es una historia real y viene a ver eso sobre los viajes al futuro, vidas alternas y consecuencias de lo que estamos tratando. Hubo una persona, un griego, que fue alumno de él. Más o menos la historia es así, él nace en Alemania, en un pueblo muy pobre, y estaba enamorado de una amiga que también estaba enamorada de él. Pero pues en ese tiempo realmente ser pobre era un pecado. No tenías elección de con quién quedarte y quién no. Y era un poquito más difícil para las mujeres porque los propios padres arreglaban los matrimonios de sus hijas. Casi siempre era por conveniencia, poder o economía. Y ojo, estamos hablando, y no lo estoy justificando, de 1932, ¿ok? Era otra época, eran otras costumbres, eran otras creencias, que no las justifico porque las personas deberíamos ser capaces de Poder querer elegir. y elegir a la persona con la que queremos estar. Sí, sí, sí. Entonces, cuando él era pequeño, este profesor, ¿por qué hablo lo del griego? ¿Por qué? Porque fue alumno de él y antes de partir, él le dejó un libro que el profesor, que había sido pobre, lo escribió, pero él dice y relata que para él no era un libro de ciencia ficción, era lo que a él le ocurrió a ese profesor. Voy a descartar nombres y todo porque no quiero tener problemas con copyright, ni mucho menos. La historia, mucha gente la va a conocer. Entonces él relata que cuando él se quería fugar con la que era su amiga novia, el papá, pues, lógicamente, no lo permitió y le arregló el matrimonio con un hombre mayor con el cual se tenía que casar. La muchacha se casó con él, con ese hombre. Entonces esta persona muy triste se fue a estudiar y dar clases de idiomas y encuentra a este niño, que era un niño griego, en Grecia, lógicamente, porque era hijo de diplomáticos y no sé qué. Esta persona, este griego, llegó a ser el director de la facultad de Patleas, en Grecia, de nada más y nada menos, de derecho, nada que ver con la literatura. Sí. Y después fue representante a nivel internacional de Grecia en el mundo. Entonces no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de unas personas muy cultas.
con mucho poder. A este maestro le da una enfermedad poco conocida, la enfermedad del sueño, en el cual caía en letargo. La primera vez durmió 14 días, la segunda un año entero. Pero cuando él estaba dormido, dice que viajó a un futuro muy, muy lejano, en el cual la gente ya no existía como tal en nuestros tiempos. Y él hablaba de sus tiempos. En ese tiempo donde él viajó cuando estaba dormido, su mente se metió al cuerpo de un ciudadano de aquellos tiempos, del año 4500. O sea, viajó muchísimo tiempo en el espacio. Pero las personas de allá comprendían que eso era normal. Bueno, él lo relata en el libro y este griego diplomático decía que no era un relato, que era lo que él vivió. Pero bueno, que es lo que vivió su maestro. Dice que cuando él iba para allá, tomaba el cuerpo de un tal John. Y la gente de allá comprendía que eso era algo natural, escapable a nuestra comprensión, aún en nuestros tiempos. No existía una religión como tal, pero la gente era buena. La gente solo trabajaba desde los 17 a los 19 años, 2 años completos, y después disfrutaba su vida. Antes de eso, disfrutaba su vida y después de eso, disfrutaba su vida. Qué envidia. Ya no existía el concepto de la posesión económica, todo era de todos y todos eran felices, no como un socialismo, no como un capitalismo, no. Todo era de todos porque con esos 2 años que trabajaste tú tenías derecho a todo. A todo. A todo. No necesitabas dinero para comprar nada. Tú eras feliz. Lo que querías lo tenías. Todo. Entonces, dice que cuando regresa, que despierta los primeros 14 días, él ya había pasado allá un año, cuando aquí pasaron 14 días. Él muy triste al ver que, pues, la mujer que amaba, y él por ser pobre no podía tenerla, no podía estar con ella más que nada. El marido de la mujer, sabiendo que no lo amaba, le permitió una tarde pasarla con este profesor, no de mala manera, en su lugar favorito que era un risco viendo. Y ella le dijo, prométeme que un día vamos a estar sentados aquí, los dos, y yo te voy a poner, voy a hacer una corona de flores y te la voy a poner. Se despiden, después se entera que ella se embaraza y fallece en el parto. Tanto el niño como ella fallecen. Él se vuelve a dar clases, se va muy triste, muy desconsolado, no la puede olvidar. El amor de su vida perdió la vida dando el hijo de alguien que no amaba. Entonces él cae otra vez en letargo por un año de sueño. Cuando regresa, está en el mismo cuerpo de John y empieza a lo largo de ese tiempo, que son varios años, pasan en la realidad donde él despierta, a comprender el mundo. Y había una enfermera en particular que lo trataba muy bien. O sea, todos lo trataban muy bien, pero esa enfermera lo trataba excelente. Se veía un interés amoroso. Pero él no podía dejar de amar a la persona que en su tiempo amó, porque él estaba 4000 y tantos años en el futuro. Entonces, él le dice a ella, a la enfermera, oye, ¿sabes qué? Es que yo quisiera ver si el pueblo donde yo viví sigue en pie. ¿Dónde era? Alemania, tal lado, bla, bla, bla. Ah, muy bien. Dice que ella le dice, vamos a hacer un viaje, que lo sube a un carro que vuela, él lo describe así, una nave que vuela, un carro que vuela, y lo lleva. Cuando llegan al pueblo seguía en pie, pero era como un tipo museo, era como un lugar para recordar cómo vivía la gente en aquellos años de 1900, años 2000, años, era una temática. Entonces dice que él quería ver si todavía existía ese peñasco, ese lugar donde él veía el atardecer con la persona que amaba, con esta mujer que ya no estaba en su existencia. Y dice que de repente
la enfermera que iba con él se sienta al lado de él, empieza a hacer una corona de flores y se la pone en la cabeza. Y le dice, yo siempre cumpliré mis promesas. En el momento que dice eso, él reconoce que el alma de la mujer que amaba tomó posesión del cuerpo de la mujer que lo cuidaba, esta enfermera, le pone corona de flores, le da un beso en la mejilla y de repente la enfermera vuelve a tomar conciencia. Entonces, a lo que voy es, tal vez el viaje en el tiempo o tal vez las realidades alternas tengan que ver con nuestra conciencia activa, porque científicamente el pensamiento no muere, es energía. Y tal vez en esas sociedades avanzadas que él describe, tenían el conocimiento para jalar y captar esas energías llamadas conciencias en un mundo diferente al que vivimos. Pudiera ser. Mi pregunta aquí es, si tú pudieras viajar en el tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro, Mario? Yo soy más de ver al futuro. Al futuro. Yo preferiría ver qué pasó y sobre eso ir aprendiendo qué es lo que se puede hacer. ¿Y tú crees, Mario, que los gobiernos más poderosos de esta tierra tengan esa tecnología o no? Es difícil porque si bien hay muchos avances que sí se han publicado sobre Ajá, las colisiones de hadrones y cómo han hecho que estos viajen al futuro, así es. no creo que toda esa información, o sea, no creo que sea toda la información que hay al respecto. Entonces a lo mejor y sí puede que haya algún proyecto ahí que no conozcamos y que sí hayan descubierto cómo hacerlo ¿Sí? o que estén próximos a descubrirlo. Por ejemplo, hay una leyenda muy, yo le digo leyenda porque no sé si se ha oído hablar del cronovisor del Vaticano. Lo he escuchado, sí, lo he escuchado. Ellos, fíjate, plantean, si es una historia, la plantearon muy bien, que ellos no, como tal, no se viaja al pasado, pero que el cronovisor era capaz de detectar y reproducir imágenes y sonidos de antiguas huellas energéticas de la historia. O sea, lo voy a poner de esta manera. Ellos dicen que vieron a Jesús, tanto lo que relatan los evangelios, lo del huerto, la crucifixión y todo eso, a través de que ese instrumento llamado cronovisor podía o tenía la facultad para realizar tomas de energía que quedaron en la tierra del pasado. O sea, que igual podía hacerlo, por ejemplo, ellos dicen se centraron en la época de Jesús para ver el verdadero rostro de Jesús, para conocer las enseñanzas de Jesús, etc. Pero que igual también podían hacerlo para, por ejemplo, ver cómo eran los dinosaurios, cómo fue eh, la firma del Tratado de Washington, cualquier evento histórico, porque todo es energía y queda dentro del espacio. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y ellos podían transformar esa energía que quedó residual en visiones y sonidos en el cronovisor. Ojo, estoy diciendo, para mí es una leyenda urbana, una leyenda muy comentada, Conocida, ajá. pero también recordemos que todo lo que no le conviene a los grandes gobiernos lo convierten en leyendas urbanas O en películas. o en películas. Y les digo, ellos acuñaron un término muy, muy, pero muy común, ciencia ficción. Desde autos voladores, máquinas del tiempo, hasta futuros distópicos donde ya colonizamos varios planetas. Y fíjate, Mario, que es curioso ahorita hablando sobre los viajes en el tiempo y todo. Una de las franquicias más importantes dentro del mundo de los cómics, Volver al futuro. no, Parte. DC, Ah, maneja muy bien sí. no los viajes en el tiempo, maneja muy bien lo de las realidades o universos o tierras paralelas. Sí. Entonces, hay mucha tela de dónde cortar, pero ¿tú cómo te imaginas que podría ser una realidad alterna? Porque tengo una historia para eso.
Mira, para mí, realidades alternas pueden, ya hay muchos que lo Ajá, toman. Por ejemplo, justamente dices DC, otro es Rick and Morty, para ajá, quienes lo han visto, también habrá muchos universos paralelos que pueden ser similares, pero algo cambia. Entonces, claro. para mí también sería esto de, a lo mejor estamos tú y yo, y a lo mejor es de, no sé, yo no estudié psicología, yo estudié derecho. Ok. Eso podría ser un universo paralelo. Una serie de decisiones que están diferentes a lo que yo hubiera tomado. Como esta parte de lo de la cuántica. La física cuántica, sí. De hecho, fíjate, es bien chistoso cuando me preguntan sobre la física cuántica, le digo, cuando quitamos un poquito el romanticismo y el misticismo de la física cuántica es la cuantificación de átomos, Ah, tal cual. O sea, la física cuántica es la cuantificación de átomos en un espacio controlado bajo niveles controlados. ¿Qué quiere decir esto? Podemos desactivar dentro de los electrones neutrones los átomos sensibles a el camino. ¿Qué es el camino? El traspaso de la energía por los sistemas cuánticos de cuantificación, pues sí. de conteo, en ciertas atmósferas controladas. Sí, ojo, una atmósfera controlada no quiere decir una cámara gravitacional como la donde entrenaba Goku y Vegeta. Ah, Estamos hablando de impulsos electrónicos, magnéticos, que pueden hacer mover más lento o más rápido algo. los átomos. Física cuántica. Cuantificación de átomos. ¿Ok? A esto voy. Hay un experimento muy sencillo para saber si las realidades alternas existen. No podemos comprobar si donde van es una realidad alterna o simplemente no tenemos la capacidad de verlos transferir esa energía. Mm, Ok. Es algo muy sencillo que tú puedes realizarlo hasta en tu casa. Agarras una cartulina, pones los agujeritos de 4 en 4 en 4 en 4 en 4 hasta llegar a 10, son 40. Y con una lámpara proyectas la luz. estrobótica proyectas. Y curiosamente, lógicamente, y es física, se va a proyectar en la pantalla de atrás, una pared blanca, una pared negra, donde tú quieras, cada vez que el estrobo haga quiero que lo vea el público, esta El iluminación, parpadeo. parpadeo, foco parpadeo, se van a ver iluminados los espacios perfectamente. ¿Sí? Pero si repites el mismo proceso con puntos alterados que no sigan un patrón, lógicamente se van a ver dibujados los puntos donde traspasa. Y me va a decir la gente, pues sí, es lógico, hay un agujero donde traspasa. Señores, la luz traspasa cualquier cosa. Y estamos hablando de que es una lámpara estrobótica a una velocidad altísima. ¿Me pueden decir dónde están lo que los puntos no atravesaron? Eso puede tomarse como una realidad alterna. Y repito, la gente me va a decir, es que pegan en la primer cartulina y no traspasan. Les vuelvo a decir, la luz no sigue un patrón. La luz es un espectro. Y eso es lo que quiero que caigan. Porque cuando está acomodado, traspasa perfectamente si la luz es un espectro. Y cuando están desacomodados los agujeros, no traspasa perfectamente porque sigue siendo el mismo espectro. ¿Dónde está que la ciencia me puede explicar por qué pasan directamente y por qué no pasan directamente? ¿Dónde están esos fotones lumínicos que no traspasaron? A eso lo podemos considerar que se va en una realidad alterna, pero no conocemos dónde está esa realidad alterna. Hablamos de tres dimensiones. Dicen que matemáticamente podemos crear y recrear una cuarta, pero no en un espacio real y físico. Ok. La historia que tengo no me la manda ningún suscriptor ni nada, porque yo no conozco a ninguna persona que le haya pasado. Ok. Pero tiene que ver sobre universos paralelos. Esta persona de Estados Unidos describe que él vivía en Kansas cuando fue niño, fue adolescente y en su adultez
Él no estaba peleado con sus papás, ni mucho menos, ¿eh? O sea, él se fue a Nueva York a estudiar y a trabajar, se casa, diario le hablaba a sus papás, diario le hablaba a sus hermanos, y él siempre para Navidades, ya estaba casado, tenía su esposa y sus dos niños, iban a visitar a sus papás. Esto le pasa cuando él recién se casa y no tenía hijos. Él cada año viajaba para las festividades a su hogar en Kansas. Un día iba con su esposa y se les hizo algo muy, muy curioso. La primera Navidad que iba a pasar la esposa con la familia de su esposo, ¿verdad? Ok. Dicen que era un día completamente soleado. No había ni siquiera nubes alrededor. No existía ni una probabilidad mínima de un pequeño chubasco. Dice que él al ver que el camino estaba bien, acelera. Ojo, en Estados Unidos no en todos lados neva. Kansas es un lugar donde no. Dice que da la vuelta, la curva, y estaba una tormenta tremenda. Y él volteaba a su esposa para atrás, estaba soleado, pero ahí estaba lloviendo. Dices, bueno, efectos de la naturaleza. Lo curioso es que la radio deja de funcionar y el carro empieza a tener problemas mecánicos. Él sigue acelerando, se acaban los problemas, pero está la tormenta fuertísima. Pero a él se le hacía raro una cosa, se sentía el ambiente diferente, como el aire más pesado. Como cuando dices, ay Dios, este aire como que se siente raro, pues. Y dirán, pero si estaba lloviendo, ¿por qué llevaba las ventanas abajo? No, no es que llevara las ventanas abajo. Lo que estaba dentro del carro se sentía pesado. Ya, como si existiera una atmósfera diferente. Ah, y su esposa dice, oye, siento hasta como que el cuerpo pesado. Tal vez fue la impresión de ver que acá estaba soleado y acá no, que acá está lloviendo. Curiosamente, cuando digo Kansas, era de un pueblo cercano, Kansas. Llega al pueblo, pero era igual, pero a la vez diferente. La gente tenía otro aspecto, las calles tenían otro nombre, pero dice, tanto él como su esposa, que las personas los veían de una forma no rara, agresiva, todas. Se le hace curioso porque las calles que él conocía como la palma de su mano eran diferentes en algo, en color, en estructura, incluso hasta en nombre. Y toda la gente tenía un aspecto oscuro, pero no de piel, no de vestimenta, de agresividad. Se veían enfadados. Y es curioso y es raro porque la mayoría de la gente en esas fechas está muy contenta. Dice que no reconoció a ninguna de las personas que veía pasar, que hasta la forma de conducir de la gente era más agresiva. Bajan el vidrio y el aire tenía un olor raro, como un olor a fierro viejo. Dice que cuando llega a donde se suponía que estaba su casa, era un lote baldío. Dijo, me equivoqué. Vuelve a dar vuelta y todo, y era un lote vacío. En ese momento comprendieron que no era la realidad que ellos vivían. Cuando de repente los para un carro de policía que no correspondía a los colores habituales de los carros de policía De los que de conocemos. los que ellos conocen. Y que la actitud del policía fue decirle, ¿esas placas de dónde son? Dios mío, Nueva York, las placas de Nueva York son reconocibles en casi todo el mundo. Él le dijo, esas placas son falsas. ¿Y ese modelo de carro de dónde lo sacaste? Ese no existe. Entonces, dice que cuando el oficial se puso más agresivo, él dijo, no estoy en mi línea temporal o no estoy en mi mundo o algo malo está pasando. Aceleró por donde venía. El policía lógicamente lo venía siguiendo, pero al cruzar la línea del pueblo, Desapareció. desapareció. No, no es que haya desaparecido, volteó para atrás y el pueblo ya era como él lo recordaba.
Se da la vuelta, ¿no? Y se mete. Las calles ya eran como él las recordaba, los carros de policía eran como él los conocía, la gente lo empezaba a saludar porque sabían que era él y llegó al domicilio donde él vivió toda su inocencia y adolescencia. Estaban sus papás y sus hermanos esperando. Entonces, tanto él y su esposa dicen que tal vez esa tormenta fue un túnel a otra realidad. Puede ser una leyenda, puede ser verdad, no lo sé. Es algo que se cuenta mucho en varios lados, pero la realidad es que no conocemos a ciencia cierta los misterios del universo ni de las energías. Y no me refiero a energías como chakras, ni mucho menos, sino energías que se encuentran en el entorno. Las conocemos tiempo, espacio. Tiempo, espacio, gravedad, no sé. ¿Tú tienes alguna historia de esto, Mario? Curiosamente, sí. A pesar de que yo crea que soy una persona a la que casi no le pasa nada, me han pasado cosas extrañas. ¿Cómo que, Mario? Por ejemplo, tú cuando vas al trabajo, Ajá, sabes a qué horas te sí, vas, claro. más o menos tienes una ruta trazada, sabes cuánto te tardas, y por lo regular intentamos salir a la misma hora. Sí, sí, sí. Ok. Tomando eso en cuenta, ya pasó hace como unos 9, 10 años aproximadamente. Ya una década. Sí, ya me siento viejo. Estamos viejos, Sí, ya Mario. sé. Pero bueno, ese día yo normal, o sea, yo por lo regular tenía la costumbre, bueno, empecé a generar mi costumbre de llegar tarde, Ujú, entonces ya sabía que iba tarde. Bajaba de donde vivía a tomar el transporte público, me ujú, tardaba como unos 20 minutos y el transporte hacía como una hora aproximadamente. ok. Ya tenía mi tiempo, había salido 6 de la mañana para llegar a las 7, sabía que iba a llegar tarde. Ujú, Y dije ya, pues me fui escuchando música. sí, claro. De repente dije, ¿sabes qué? Deja ver qué hora es para ver qué tan tarde voy. Yo dije, va a ser como unas 6:40, casi 10 a las 7 de la mañana. Cuando volteé a ver el reloj, faltaban 10 minutos a las 6 de la mañana. Yo me quedé ¿será que en ese entonces todavía aplicaban los cambios de horario por invierno y verano? Dije, a lo mejor fue un cambio de invierno-verano. Me metí a revisar. No, era un día de marzo cualquiera. Bueno, es que es más común, te lo voy a decir así, que alguien diga, se me apareció un muerto, que alguien que le pase eso. No sé. Por eso yo también, en cuanto me di cuenta, le llamé a mi esposa así, oye, ¿qué hora es? Porque la verdad, pues, no sé si mi reloj se desconfiguró o algo. Dice, faltan 10 a las 6. Y yo así ¿de verdad? O sea, si está bien el reloj, es que estoy checando la hora y no me cuadra. Pero, o sea, lógicamente que al pasar del tiempo, o sea, el día como lo conocemos va avanzando. Ah, ¿Tenía aspecto de ser 5:50 de la mañana? ¿O para no? nada, parecían a la misma hora que yo me iba. Ajá, está muy raro, Mario. Sí, lo sé. O sea, yo nunca he vivido una situación así, pero nunca vivirla, porque voy a decir, ya me estoy volviendo medio. Digo, quiero yo también creer que a lo mejor no fue, es algo que sea una distorsión temporal, digo, a lo mejor y fue una mala percepción mía y dije, se me hizo la hora que yo siempre me voy y me fui una hora antes. No sé, quiero pensar. Pero ustedes qué opinan? ¿Se regresó el Bueno, tiempo una hora? déjenlo en las opiniones, nunca, o sea, lógicamente que cuando hablamos de cosas que no están en el día a día como una opción científica, es hasta extraño oírlas, escucharlas o vivirlas. Por ejemplo, yo nunca, 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 nunca me ha pasado ninguna situación de ese tipo, pero varios foros de internet y muchísimas cuestiones sí hablan de saltos temporales del tiempo, aunque sean mínimos, y yo creo que es lo que a ti te pasó. Ojo, pudieron haber sido muchas coincidencias circunstanciales que llevaran a eso, Sí, sí, por eso yo no descarto el hecho de que sea una percepción mía de que me haya ido muchísimo más temprano sin siquiera darme cuenta. creo. Porque, bueno, quién sabe. Yo no lo voy a descartar porque es una posibilidad, pero yo siempre intento manejar mis tiempos más o menos iguales. Fíjate, Mario, que hablando del tiempo, quiero preguntarle al público que si no se han dado cuenta que desde hace unos años para acá se siente como si el tiempo avanzara más rápido.
Y ojo, no lo digo yo, lo dicen muchas personas, ¿eh? Incluso dicen que sienten que las horas duran menos. Hay, bueno, de esto meto un poquito mi cuchara en psicología. Hay teorías, porque no están todavía como 100% comprobadas, en las que hablan que el hecho de ya no tener como esta expectativa de la novedad ¿Ok? hace que el tiempo empiece a fluir mucho más rápido, porque se vuelven muy cotidianos los días. Sí, muy repetitivo. Ajá. Entonces la falta de novedad es lo que nos hace sentir que el tiempo avanza muchísimo más rápido. Es a lo que iba, por ejemplo, cuando un niño chiquito se despierta, siente que le rinde más el día o el tiempo porque él se levanta a descubrir, Ujú. él se levanta a experimentar. Sí, Fíjate, Mario, que es curioso, pero mucha gente habla. Te digo, no tengo ningún suscriptor, por eso no puedo decir una historia de mi suscriptor o eso. y si la tienen, mándenlas por favor. Y si tienen, háganmelo saber, bueno, los que yo encueste, no, no, o sea, jamás nos ha pasado eso. Hay una historia muy curiosa, esto es puede ser una leyenda urbana o puede ser algo real. De hecho, nada más no describe nombres, describe situaciones. Habla sobre, es un hombre, fíjate bien, lo voy a abordar así. No sé si ustedes han visto la película Hombre de Familia con Nicolas Cage. Esa es una de las mejores, Bueno, no digo películas porque el Nicolas Cage, la verdad, hace cine, tiene sus tiene momentos. sus ratos, digámoslo así. Pero es el mejor ejemplo de una vida paralela. Esta película relata, él tenía una novia, quiso mucho, creo que cuando estaban en la secundaria o en la prepa, pero él era una persona que tenía muchas ambiciones. Entonces, él se va a estudiar contaduría, leyes, no recuerdo bien, pero pues era una persona que tenía muchísimo éxito, trabajaba en una de las compañías más grandes de Estados Unidos, era el director ejecutivo, arriba de él solo estaba dueño y abajo de él estaba todo mundo, ¿sí? Pero justo en Navidad, él estaba completamente solo y se le antoja tomar algo y se da cuenta que en toda su alacena de su departamento lujosísimo no tenía una sola gota de alcohol y sale a comprar a la vinatería alcohol, whisky, lo que sea, Lo primero que lo encontró. primero que encontraron. Entonces se encuentra que está asaltando. Cuando él entra, está comprando y llega una persona a asaltar. Entonces él se asusta y le dice, dame todo lo que tienes. Y le dice, toma, toma, llévatelo. Y le dice, ¿sabes qué? Le dice la persona que estaba asaltando, yo te voy a hacer un regalo de Navidad. Eres muy enfermo. ¿Qué me vas a dar tú si vienes a asaltar? Mañana lo vas a ver. Entonces él se va, está esperando llegar, se toma unos tragos, se queda dormido y cuando se despierta está con la novia que él tuvo, pero ya grande, o sea, ya una edad normal, la misma edad, no con cuando la dejó, con dos hijos, un perro y una casa. Entonces él sale despavorido y era la mañana de Navidad. Sale despavorido a su antiguo departamento de lujo, pues no lo dejan entrar, él no vivía ahí. Va a la empresa donde él trabajaba, pues tampoco lo dejan entrar, porque él no existe en esa empresa. O sea, regresa y le dice a ella, ¿estás bien? ¿Te perdiste en la Navidad? Los niños abrieron sus regalos, ¿qué te pasa? Y la niña se le quedaba viendo a su hija así bien extraño. Y hace cuenta que dice, saca a pasear a Woody, al perro, ¿no? Llévate a los niños que estrenen sus bicicletas ya que les arruinaste la Navidad, inconsciente. Él se queda así, ¿no? Y pues se va, como cuando cualquier mujer te ordena algo, lo haces. Se va. Y la niña lo veía y le decía, tú eres un alien, ¿verdad? Te cambiaron. O sea, la niña lo veía raro. Es que si eres como mi papá, pero como que no eres mi papá al mismo tiempo. O sea, el niño chiquito estaba más chiquito, ni siquiera hablaba, ¿no? Y lo llevaba en la carriola y el perro lo veía así. Ya. Entonces llega él a la casa y ella
en una forma, pues, de pareja. Le dice, bueno, te voy a perdonar y lo empieza a decir, espérate, pero es que ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Tenemos más de 15 años casados, tienes amnesia, te pegan. Ah, dice, ya sé qué fue. John te dijo que no mezclaras whisky, por eso es lo que traes. Y le pone el video de su boda. Y él se ve el hombre más feliz del mundo. Entonces empieza a ver los videos caseros y empieza a ver que su vida era muy bonita. Empieza a ver que su vida ahí tenía sentido. Entonces él empieza a alejarse de todo aquello porque comprende que su vida ahora es esta. Cuando de repente él trabajaba en la compañía de su suegro en esa línea temporal, vendían llantas, o sea, era una empresa gringa que vendía llantas a granel, cosas así. Y él era el gerente porque era Sí, el yerno, o sea, y pues un día iba a ser la compañía de él porque era su única hija, no tenía más hijos el señor y todo, pues él se iba a hacer cargo. Y de repente va caminando por las calles de Nueva York y viene un Ferrari, el que era su Ferrari, y se frena a la persona y le dice, súbete, era el mismo que lo asaltó. Dice, no, que súbete. Lo sube y dice, ¿qué broma es esta o qué? Dice, se acabó tu tiempo. ¿Cómo que se acabó mi tiempo? Te dije que lo disfrutaras, que era un regalo, pero que no iba a durar para siempre. No me puedes hacer esto. Kaylee la próxima semana tiene clase de fútbol y es el campeonato. Y mi esposa y yo, y ya, se acabó. sí. Wow. Besa a tus hijos, abraza a tu esposa, y yo te dejé ver lo que por tu egoísmo no vas a tener. Te lo dije. Entonces él dice, está loco y empieza a correr y se va en su camioneta a su casa y abraza a sus hijos, besa a su esposa. Y cuando abre los ojos, está en su departamento, la misma noche de Navidad. Él sale corriendo porque ella se vuelve una pintora muy famosa. Y en ese tiempo ella estaba haciendo una exhibición de arte en Nueva York. Ella no se había casado, no tenía familia, siempre lo amó. Entonces él llega y le dice, hola. Y ella, ¿qué haces aquí? Porque le rompió el corazón. O sea, es que quería verte. 20 años después, ok, cuando me dejaste plantada, ok, y sigue ella acomodando sus cuadros, ¿no? Y dice, ¿te vas hoy? Sí, me voy a Francia. Dice, y no pienso regresar. Dice, ¿y sabes qué? No te quiero ver, lárgate. Entonces ella se va, y él se va, y dice, no, ni madres. Va y la busca en el aeropuerto y le dice, tenemos dos hijos. ¿Qué? Y tenemos un perro. ¿Y sabes qué? A ti te encanta no sé qué. Y a nuestra hija no sé qué. Y como que ella también había vivido eso, porque se queda pasmada. Y le dice, acéptame el café en el que te dejé. Y se sientan en el aeropuerto a tomar el café y ahí se acaba la película. Pero a lo que voy es el mejor ejemplo de vidas alternas que existen. Tal vez en otra vida no estamos en la institución que trabajamos, somos personas con más éxito o nos dedicamos a cosas que no deberíamos dedicarnos o no lo sabemos, tenemos esta realidad en la que vivimos y pues fue la que nos tocó en esta realidad O la que elegimos. también, la que elegimos. Pero lo que iba es, las realidades alternas pueden ser reales o no, o volvemos a decir que la ciencia ficción que nos han enseñado es algo que los gobiernos no quieren que sepamos que es realidad. Digo, porque, o sea, los gobiernos existen muchísimas cosas que no te van a dar a ti a entender, ni mucho menos. Pero Mario, a ver, tú dime, ¿tú crees que las realidades alternas puedan ser posibles o no? De ser posibles, pueden ser posibles. Ajá. ¿En qué base te apoyas? Justamente en esto que decía de nosotros elegimos cuál es nuestra realidad. Ujú. Entonces, el hecho de, por ejemplo, si Dios de repente te hubiera dicho, ¿sabes qué? No quiero hacer el canal.
Ok, Ese canal no hubiera no existido. existiría. Pero, A lo mejor hay una realidad donde dijiste que no. ajá, y ese canal no existió ahí. O hay una realidad donde yo nunca te dije y tú lo hiciste con otra persona. También. O una realidad donde yo lo hice en solitario. O que hablamos de otro tema. O que juguemos videojuegos en el canal. O... Ya sacamos como 7, 8 realidades alternas completamente. Pero, Inclusive cada tema que elegimos es una realidad alterna. exacto. ¿Sí? Por extraño que parezca. Pero Mario, ¿tienes alguna historia que hayas leído sobre viajes en el tiempo que te deje pensando? Fíjate que de viajes en el tiempo no, pero de vidas pasadas sí. ¿Cómo cuál? Esto no es como tal una historia, Ajá, pero sí es parte del bagaje cultural de lo que he visto. ok, Yo soy muy fan del hipnotismo. ok. Hay mucha gente que ha tomado este tema de que regresiones a vidas pasadas se pueden realizar a través del hipnosis. Ujú, Entonces se cree que el hecho de que tú estés retrocediendo hacia otros tiempos te puede generar de esas vivencias, o sea, repetir todas las vivencias que tuviste en otra vida. Aquí es donde yo pregunto al público, te pregunto a ti, ujú. ¿tú qué tanto crees que la memoria es, bueno, reformulando, ¿tú crees que la memoria es tan buena como para recordar todo eso? Pues, como lo dije en principio, la memoria tiene un límite, el cerebro tiene un límite, pero científicamente está comprobado que podemos almacenar 300 años de recuerdo por capas. Pero voy al mismo, volvemos a la pregunta. ¿Tú crees que pudiera alguien recordar algo que pasó hace ya mucho tiempo y que es perfecta esa memoria? No, te lo voy a decir por qué. Neurológicamente hablando, tema médico, la mente rellena huecos de los pensamientos o recuerdos con situaciones que mejor le acomodan para satisfacer su entendimiento. Por ejemplo, te lo voy a poner así, te contesto la pregunta con esto. ¿Por qué la Navidad no se siente igual de bonita como cuando tenías 12 o 10 años? Porque tu cerebro, al recordar esa Navidad, recuerda lo que a ti te hace feliz. Rellena espacios de acciones o vivencias con lo que a ti te agrada en este momento. Olores, sabores, ideas, temáticas, lo llamamos recuerdo. Entonces, yo siento que la hipnosis, y respeto a la gente que tiene la creencia de que es real, sí lo es hasta cierto punto. Hay un factor importante. ¿Sí? Como les repito, científica y médicamente, el cerebro rellena espacios de recuerdos y pensamientos con características de gustos actuales. A lo mejor tú, te lo voy a poner como ejemplo, tuviste una novia en la primaria, en la secundaria, en la prepa, y tú la recuerdas como una mujer hermosa, de voz melódica, de una, vamos, Sí, lo mejor que lo hayas conocido. mejor que pasó, que hasta sus labios sabían a miel, porque es lo que tu cerebro, tienes el recuerdo de ella, pero tu cerebro rellena los recuerdos faltantes con cosas que te hagan feliz, no infeliz. A lo mejor, si hubiera una máquina del tiempo y viajaras a esa época, dirías, ah, caray, Ajá, yo no me acuerdo cómo, que esto haya sido así. híjole, pues no era tan así como me acuerdo. O podríamos decir, pues la veía con ojos de amor. Ojo, aquí estoy mezclando viaje en el tiempo y recuerdos de otras vidas. Sí, sí, sí. O sea, decir, no, pues sí era bonita, pero pues, no, así como la musa que yo recordaba, no lo es. Y no lo digo de mala manera, porque también a esa persona a lo mejor le pasa lo mismo. Estoy hablando, y ahí van dos realidades alternas. A lo mejor la otra persona dice, híjole, pues qué hacía con, o sea, su recuerdo es, híjole, pues qué hacía con este mano, de veras que estaba bien gacho y como tonta. O sea, y ahí van tres realidades, que también la realidad alterna es un constructo
de lo que creemos que no es. Entonces, vamos, no tengo idea de hasta dónde la hipnosis pueda llegar a ser real y científicamente creíble completamente. Por lo que acabo de explicar y está neurológicamente comprobado. Sí, sí. Ahora bien, ¿crees que es posible crear un recuerdo falso? Sí, claro que sí, completamente. Y ese es el punto. O sea, en la hipnosis, al momento de hacer regresiones pasadas, muchas veces la idea no es tanto de la persona, sino de quien va dirigiendo esta parte. Porque estás en un estado de letargo, susceptibilidad emocional. Y aparte tu imaginación funciona al 100. Así es. Es, por ejemplo, lo que decían de no imagines un elefante, que lo primero que haces, Imaginar el elefante para dejar de imaginarlo. ajá, Esa es una implantación de una idea. porque si escuchaba a alguien de otro podcast que decía, imagínate, tú estás en esta sesión y te dicen, ve más atrás y dice, ¿qué es lo primero que ves? Un campo. Ok, ¿qué hay en el campo? Animales. Ujú. ¿Y dónde están los animales? En una granja. Sí, es una implantación de Ajá, sentido. entonces te va haciendo como esta secuencia para que tú vayas sobre ese camino. Fíjate que es a lo que voy. Por ejemplo, ¿qué tanto de lo que nosotros vivimos o recordamos es cierto? Porque lo que nosotros recordamos es el hecho de nosotros recordando esa parte. Y eso puede ir cambiando cada vez que lo recordemos. Fíjate, es curioso y es a lo que voy, hablando de viajes en el tiempo. Si nos lo ponemos de una forma muy pragmática, tener un recuerdo es viajar en el tiempo, De una manera metafórica, sí. metafórica, porque estás viajando ese recuerdo. ¿Tú crees, Mario, que algún día lleguemos a entender el tiempo como un sistema de viaje y no como un sistema de conteo? Yo creo que tardaremos bastante en O sea, contemplarlo así. muchísimos miles de años. Sí. Bueno, o no sé. Yo creo que no alcanzamos nosotros a ver. No, no, definitivamente nadie que vive en esta tierra en estos momentos lo va a ver. Pero fíjate bien lo que, o sea, a lo que voy, es que dejemos de ver como una contabilidad el tiempo y la veamos como un viaje, como una extensión de, Ya. como un fluido en el cual podemos retroceder o avanzar. Porque realmente tú me puedes decir qué es el tiempo. Yo no lo defino para mí qué es el tiempo. Sé que lo contabilizamos y de hecho hay un chingo de máquinas que contabilizan el Exacto. tiempo, pero así definirlo como tal, Porque, por ejemplo, a lo que voy es lo siguiente. Una piedra. ¿Qué es el tiempo para una piedra? Vas a decir, no, es que no está viva. Estoy de acuerdo, pero existe. pero existe. Y esa piedra puede estar de ahí desde hace miles de años. ¿Qué es para esa piedra el tiempo? Nada. Erosión, desgaste, acumulación, Transformación. transformación. Entonces, realmente, fíjate, ni siquiera sabemos o tenemos una idea real de lo que es el tiempo. Para todos el tiempo es un constructo social que mide las horas, eventos, meses o años. Y lo catalogamos en una línea temporal, de punto A punto B. Siempre. Y siempre he tenido la humanidad tres grandes sueños. Volar, que ya se cumplió. Tener la capacidad de viajar en el tiempo, que no se ha dado. Y descubrir la inmortalidad, que tampoco se ha dado. Entonces, aquí lo más importante es tratar de definir qué es un viaje en el tiempo para el tiempo. Yo, Mario, me pongo a pensar en la posibilidad de que un viaje en el tiempo no puede ser, más bien, la posibilidad que el viaje en el tiempo sea a través de la conciencia, como lo explicaba de este libro que se escribió, que su conciencia viajó miles de años en el futuro y se insertó su conciencia dentro de otro ser humano.
Yo, para mí, por ahí más va el viaje en el tiempo Que como tal el transporte de un cuerpo a- hacia otro. hacia del punto A al punto B, del punto A una etapa físicamente, porque ahí sería destruir materia, sería destruir. Es que físicamente hablando es imposible, o tal vez aún no se descubra, que del punto A punto 53 en la línea temporal viajemos al punto A 022, porque tendría que destruirse todo el entorno para viajar hacia atrás. Si te fijas, el cronovisor, como también registraba energías de un tiempo pasado para proyectarlo en imágenes y sonidos. No es que viajaran al pasado, sino que la energía se plasmaba en forma de imágenes y sonidos. La conciencia puede viajar, espero, no sé, no tengo la certeza, hacia atrás o hacia adelante, y eso sería un viaje en el tiempo. De hecho, Stephen Hawking, este físico, hizo un experimento muy chistoso que invitó a la Miss Universo del año 4000 a su cumpleaños en el año 2000, que le iba a esperar sentada. Si en el año 4000 ya existía el viaje en el tiempo, ella iba a poder venir a felicitarlo. Aquí hay dos cuestiones. Lógicamente, nunca apareció nadie. Sí, que sepamos. Pero, si nos ponemos en que no apareció nadie, aquí hay dos respuestas. Más bien tres. La primera es que el viaje en el tiempo no se inventaba en el año 4000. La segunda es que el viaje en el tiempo esté prohibida para cierto, o sea, para las personas que lo piden del pasado hacia el futuro, del futuro hacia el pasado. ¿Qué quiere decir? Que no por un capricho de este hombre va a venir. Está. Y la tercera es que ya no existimos en ese futuro. Y ahí entramos en tres realidades distintas. Realidades alternas dentro de una misma cuestión. El viaje puede ser, no puede ser, o ya no existe. Me gusta mucho todo lo que tenga que ver con física cuántica y viajes en el tiempo, no de una manera conspiranoica, de una manera científica, porque es elevar, por así decirlo, el concepto humano hacia fronteras que no se van a explorar, o es lo que nos dicen, porque no conviene mucho o no tiene ningún sentido para los gobiernos, abro comillas, alterar el tiempo, guiño, guiño. O sea, pero realmente, fíjate, es lo que te digo, otra saga que aborda muy bien el viaje en el tiempo es Terminator. ¿Cierto? Pero, curiosamente, todas las películas de viajes en el tiempo ponen el futuro como un futuro apocalíptico. No, Dominado por la IA. qué chistoso, ¿no? O sea, en el año 1990, la primera película de Terminator creo que se estrenó, si no mal recuerdo, en el año 89. Ahorita te digo el dato. Y la segunda sí es de 1994. No, 1992. Y ya se habla de una inteligencia artificial. Que fíjate, curiosamente, para ellos, en una realidad alterna, la inteligencia artificial era ciencia ficción. 1984. El año de mi nacimiento, ya estoy viejo. Y la segunda sí es de 1992. Pero en su realidad del año 1984 y 1992, la inteligencia artificial era ciencia ficción. En mi realidad y en tu realidad, que también pasamos por esos años, ya es una cosa normal. Que, dato curioso, no sé si lo sepan. La película, la idea que nace, que usan para hacer la película es de un sueño que tuvo el productor. Sí. Después de un estado, después de haber estado enfermo, él sueña con esto y decide sacarlo en una película. Y es a lo que voy. ¿Sería que vivió otra realidad?
en forma de sueño. Como te digo, yo hablo del viaje de realidades y del tiempo por conciencia, no físicamente, porque la conciencia es un espectro que no tenemos identificado. Tenemos una idea de que es un espectro de pensamiento, o sea, ¿qué es lo que te hace ser tú? Pero contabilízamelo, enséñamelo, muéstramelo. ¿Cómo es? ¿Cómo es tu pensamiento? Difícil. Más sin embargo, a las personas que piensan les pagan muchísimo por eso. ¿Y cómo es el pensamiento? Es algo tan abstracto y tan común que no podemos ni siquiera identificarlo. Pues como nosotros en psicología todavía debatimos mucho del tema de la mente. Ajá. ¿Dónde se encuentra la mente? Porque como tal en una parte física del cerebro no se ha descubierto dónde. No. O sea, tenemos en medicina la idea o la certeza, entre comillas, y hablo comillas, que el pensamiento viene de los impulsos electroquímicos que hacen eh, esos saltitos para que tú tengas una coordinación o un pensamiento, que son cosas químicas dentro de tu cerebro que nos ayudan a pensar. Pero el pensamiento como tal, o sea, yo te lo describo de una forma fisiológica, pero de una forma racional. ¿Qué es el pensamiento? Es que, ¿qué es el pensar? ¿Y hacia dónde es el pensar? O sea, tú bien lo dices, ¿dónde está el pensamiento? Mucha gente va a decir, en el cerebro. Estoy de acuerdo. ¿En qué parte? En el hipotálamo, en el frontal, porque acuérdense que si te hacen una lobotomía, a ver, no, que te quiten una parte del cerebro, Va a afectar, va a obviamente. afectar, pero después de un tiempo, el cerebro se reacomoda, se readapta para seguir teniendo una función. Entonces no estaba ahí. O si estaba ahí, no lo sé. Plasticidad cerebral le dicen. Exacto. Plasticidad cerebral. Adaptación al medio. Entonces, tal vez el pensamiento es la verdadera máquina del tiempo. Una proyección del alma para algunos. Probablemente mucha gente te va a decir, es que el alma es la que siente y la que piensa. Estoy de acuerdo. Es otro concepto de pensamiento. Tal vez le han querido dar ese matiz religioso para tratar de entenderlo, porque el ser humano quiere entender todo lo que está a su alrededor. Antiguamente lo llamábamos dioses, luego lo llamamos plagas, después lo llamamos maldiciones, después lo llamamos enfermedades, después vamos, pensamiento racional científico. Y hoy en día volvemos a, mucha gente ya está volviendo y retomando esa parte espiritual, donde se conecta con el universo y varias cuestiones que yo desconozco porque no las practico, pero cuando dicen que hacen viajes astrales, que sale la conciencia de su cuerpo y ven otras realidades, probablemente es lo que yo hablo de los viajes y mundos y universos alternos. Vamos a suponer, Mario, te voy a hacer una pregunta. Quiero que me la contestes muy honestamente. Si yo tuviera si tú tuvieras el poder, ¿qué realidad te gustaría escoger? ¿Qué realidad te gustaría vivir? Sin miedo a decirlo. O sea, quiero ser una gran artista de rock, quiero ser lo que tú quieras. Si tú pudieras elegir la realidad que quieres vivir, ¿qué elegirías? Quiero que me lo digas. No sé, es que yo sí soy mucho de experiencias. Me gustaría una que, no sé, me gustarían varias, no nada más una. Yo creo que sí sería fanático de ir viendo todas las realidades posibles. Pero orientadas al qué? ¿Al caos o a la construcción? ¿A lo son? Al caos y a la construcción. Sí, porque justamente voy al mismo, algo que les decía en el trabajo de los lugares en los que he estado, que si hay un desorden, preferible provocarlo y sobre eso ir buscando orden, ¿Mm? a solamente seguir construyendo sobre lo que ya está hecho. Pero mi pregunta es más, te la voy a hacer más específica. Si pudieras elegir la realidad que vas a vivir, ¿qué te gustaría vivir? Mm, Ser multimillonario, ser súper importante, ser ¿qué? yo creo que sí, ser millonario sería como lo mío. Ser multimillonario. Sí, sí. De haber encontrado la forma de hacerme rico a mis 15 años y dejar de preocuparme. Creo que sería la realidad que me gustaría primero vivir. ¿Ok? ¿Y la realidad que no te gustaría vivir? Esa,
Yo creo que sería la contraria, o sea, vivir en una situación más precaria de la que estoy. Ok, fíjate, hay algo bien chistoso. Digo, no todos hemos tenido una vida fácil. Porque yo veo mucha gente que dice, no, es que mi vida está bien. Sí, güey, pues es que tú naciste en cuna de oro, ¿no? Yo no. Es muy diferente vivir en una realidad hermosa a vivir en modo supervivencia. A mí me da risa porque yo seguido digo, a ver Dios, no le hagas al loco en mi próxima vida, así digo, quiero ser hijo de un jeque árabe millonario, que no tenga que preocuparme por nada, que todo se me dé y todo me salga a la primera. Y ya déjale de ser. O sea, yo lo digo como una programación. Si a mí me dijeras, yo qué quisiera, yo vivir una realidad, ¿Cuál sería tu mejor realidad? mi La que mejor quisieras realidad, vivir. y no voy a sonar humilde, lo que acabo de decir, ser hijo de un jeque millonario, donde mi único problema sería levantarme y decir en qué Ferrari o qué Aston Martin me voy a ir al gimnasio y a la alberca. ¿Qué ropa voy, cuántos miles de dólares voy a gastar hoy para comprar ropa, nomás para tomarme una foto? ¿A dónde voy a ir a desayunar? O sea, no sé si voy a ir el fin de semana a Europa o a América para tomarme una selfie. Esa es la realidad que yo quiero. Y no me interesa si la gente dice, uy, que no me interesa. No me interesa en lo más mínimo. Y se los digo de buena manera, no me interesa porque todos bien al fondo quisieran lo mismo. Ay, que no es cierto que... Por favor, si no, vivirías abajo de un cartón. Entonces, no nos hagamos. ¿Y la peor? ¿Cuál La sería la que peor, no elegirías? tener una enfermedad terminal. Sobre todo siendo niño. A cualquier edad. O sea, mi peor realidad sería ser muy pobre, pero extremadamente pobre, con una enfermedad muy cruel desde mi infancia. Esa creo que sería la realidad que yo diría jamás en la vida. Nunca, nunca, nunca. Pero a lo mejor si lo estamos decretando en nuestra otra vida, no sé, o en otra realidad, o a lo mejor en otra realidad, eso es lo que estamos viviendo. Podría ser. Cualquier situación podría pasar. Y mi pregunta es, si tú descubrieras que hay otra realidad donde lo que tú quisieras vivir ahorita lo está viviendo otro tú, ¿lo envidiarías? Yo creo que la pregunta más bien sería, ¿lo desvivirías para tomar su lugar? Ay, no sé. O sea, porque ahí entran dos cosas. Ya me quedé pensando, no, ay, no sé. No, yo creo que no. Yo no podría hacer eso. No le pego ni un perrito. Entonces, y me dicen, oye, pero vas al box. Sí, pero yo no les pego ni a los perritos. Le voy a Sí, andar pegando. ahí vamos donde nuestra molar no, bueno, menos también la mía no permitiría yo tomar el No, pues lugar no, o sea. desviviendo a alguien. Imagínate, si no me gusta hacerle daño a un perrito a la gente, pues menos amigo. O sea, es que no sea yo mismo. Bueno, pues sí sería yo mismo, ¿no? Ahí entra la paradoja. Ahí entra completamente la paradoja. Entonces me dice, oye, pero tú, que el goche, que esto, que el otro, que el entrenamiento. Pues sí, pero yo no entreno para ir a pegarle a la gente. O sea, Es un entorno controlado que lo usamos más de recreación, más que... recreación. O sea, yo le pego a los colchones, a los costales del box, el gimnasio, lo que tú digas. Pero yo así que lo use como para salir y, ay, te voy a pegar. No, o sea, nunca en la vida, ¿qué les pasa? Sí, no, Entonces, no, jamás lo haría. Si no puedo con otra, pues imagínate a ti mismo, que no eres tú mismo en otra realidad, que no sé. Ojo, pero a lo mejor el de la otra realidad sí se atrevería a desvivirme, ¿eh? porque no tendría los mismos valores que nosotros. Ah, eso es, sabe, no sé, o sea, sí, porque muchas de las cuestiones, y ahí va a entrar, de que tengas los valores que tienes es por lo que has vivido. O Ujú. las experiencias que has adquirido para llegar a ser la persona que... Digo, no somos las mejores personas del... Bueno, yo no soy la mejor persona del mundo ni la más buena porque para algunas personas yo soy el malo de su cuento. Y el muy malo, y el muy mendigo. Para otras a lo mejor no. Es una chista. Soy un machista. A Un chiste. opresor. Y para otras no. O sea, para otras, para a lo mejor para algunas personas yo soy la causa de que yo fui el culpable de todo. Y ellas no tuvieron la culpa. Yo los arrojé a hacer eso. ¿Ah? Ajá. Ajá.
Pero bueno, sí, claro. Sí, ok. Este, pero a lo que voy es, lo que vives es lo que te da risa otra vez. Es un chiste interno. Sí. Entonces, es, ok, a lo mejor en mi otra realidad, yo no fui el culpable y todo está bien. No lo sé. Pues yo fui bueno en otra realidad, o fui peor, no lo sé, no lo sé. Entonces, este, pero la pregunta es, el de la otra realidad, al verme pensando que le puedo quitar su realidad, ¿me desviviría? No sé. Ahí también tendremos que hablar del tema del doppelganger. Que también es otra realidad. Bueno, el doppelganger es como un ente aparte de la realidad, es la manifestación de un tú malvado. Ok, sí, porque es dentro de la misma realidad, otra realidad. ¿Mm? A lo mejor mi doppelganger es... Y resulta que yo soy el doppelganger malo. No, porque tendrías que ser igual a mí. Pero yo soy el doppelganger malo de alguien que se parece a mí. Yo también. O el bueno. Fíjate, a ver, quisiera preguntarle al público que ponga en los comentarios. ¿Ustedes son el doppelganger bueno o malo? Digo, o cómo se consideran. Oye, buena pregunta. A lo mejor yo soy el malo. Y si soy el malo y el otro es el bueno. O quién sabe. Eso de hablar de realidades nos pone muy... No, es que son temas, o sea, aunque los abordamos con un poco de gracia, porque pues, no es un canal cultural científico, es que si te fijas, da risa. O sea, porque dicen, es que el doppelganger malo, ¿quién te dijo que tú eras el bueno? Efectivamente. O sea, sí, ¿quién dijo que tú eras el bueno? ¿O quién dijo que el otro era el malo, no? O sea, y en esas dos posibilidades llegue un tercero y diga, no, los dos son los malos. Yo soy Yo el soy el bueno. bueno. O sea, ya como el de Spider-Man, los tres. Pero aquí a lo que voy es lo siguiente. Les voy a dejar una pregunta para terminar esto. Por favor, escríbanos y díganos si ustedes creen que las realidades alternas pudieran ser mejor que su realidad actual o peor de la realidad que tienen. ¿Y serían buenos o malos en esa realidad? Pero ¿quién dice que ahora son buenos? Pues, ¿serían buenos o malos en esa realidad? No lo sé. Entonces, bueno, se los dejo de tarea. Vamos a estar tratando de grabar cada 15 días por cuestiones De tiempo, de de tiempo, agenda. de agenda. Ah, pues feliz 14 de febrero a todos. Quien tenga con quién pasárselo, pues qué Qué bueno. bueno. Y lo que no, y los que no, pues regalan los chocolates. Por favor. Por favor, o mándenos un mensajito, invítenos a algún lado. Simplemente con el mensajito. No, o sea, me refiero, por ejemplo, a algún lado que esté embrujado para hacer, porque por ejemplo me gustaría que algún suscriptor me dijera, ¿sabes qué? Es que en mi casa asustan. Bueno. Quieren grabar un programa ahí, que la persona esté presente y nos diga, digo, no somos investigadores de lo paranormal, pero a lo mejor hablando ahí se manifiesta algo y lo podemos captar. O sea, a eso me refiero. Si no tienen, sería una buena cita el 14 de febrero muy diferente si están solos. Estaría genial. Perdón, se me ocurrió algo que no Sí, voy a decir, no no, voy a decir. no. Ok, Dejémoslo así. dejémoslo así. Pero bueno, Bueno, cuídense mucho, chicos. cuídense mucho, un abrazo y nos vemos pronto. Gracias. Sale. Chao, chao. Chao, chao. Ah, y no te olvides de seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales como X, Spotify y YouTube. Asustando al miedo. Y si tienes alguna historia que te han contado, que has vivido, o que simplemente has escuchado y te ha provocado un escalofrío, no dudes en compartirla a asustandoelmiedo.gmail.com, donde tu historia será narrada
a través de nuestra voz. Y recuerda que si no puedes conciliar el sueño, un escalofrío está recorriendo tu espalda, posiblemente algo te esté observando desde las sombras. Que pases una excelente noche.